nuevo bombardeo en Libia hecho por Estados Unidos ha dejado como resultado la muerte de al menos 40 integrantes de un campamento del grupo terrorista Estado Islámico, según informó Washington. Aviones de guerra de Estados Unidos han bombardeado un campo de entrenamiento del grupo terrorista Estado Islámico en la ciudad de Sabrata, al oeste de Trípoli, en Libia, muy cerca de la frontera con Túnez, causando la muerte de 41 personas y otras 6 heridas. Según informó la agencia Reuters, citando al alcalde del lugar, Hussein Al-Tawadi, quien informó que los cazas atacaron a las 3:30 de la madrugada, hora local, y que afectaron edificios en el distrito de Qasr Talil, donde están hospedados varios trabajadores extranjeros. Se cree que todos los fallecidos son sospechosos de pertenecer al ISIS, en su mayoría de nacionalidad tunecina. El principal objetivo de esta operación fue eliminar al líder extremista Noureddin Chouchane, a quien se le vincula de haber realizado atentados en Túnez el año pasado, como al Museo del Bardo y al balneario de Susa. Así lo confirmó Peter Cook, secretario de prensa del Pentágono. La destrucción del campo de la muerte de Chouchane elimina un facilitador experimentado y se prevé que afectará de manera inmediata la capacidad del Estado Islámico para facilitar sus actividades en Libia, el reclutamiento de nuevos miembros y la creación de la base en Libia. Cook explicó por qué la decisión de efectuar esta operación. Tomamos esta acción contra Sabir en el campo de entrenamiento después de determinar que tanto él como los combatientes de ISIS estaban planeando ataques externos contra Estados Unidos y otros intereses occidentales en la región. El portavoz del Pentágono calificó de exitosa la operación y dijo que el ataque aéreo se efectuó de acuerdo a las leyes internacionales y con el conocimiento de las autoridades libias. Estados Unidos ha realizado en los 3 últimos meses 2 bombardeos aéreos contra el Estado Islámico en Libia, donde el grupo islamista se está aprovechando del caos generado tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi en el 2011, para tener mayor presencia en las costas del sur del mar Mediterráneo. El pasado martes, el presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a no dejar que ISIS construya una base en ese país. Desde la caída de Muammar Gaddafi, Libia es ahora una tierra de nadie y amenaza como convertirse en una tierra del ISIS. Y de ahí la preocupación o este ataque en un blanco del ISIS, según el Pentágono, y además de una manera que no pasa por una autorización, un permiso de un gobierno, porque no existe. Exacto. A ver, la expansión del Estado Islámico en Libia tiene muchas consecuencias que creo que son importantes para Occidente y sobre todo para el mundo europeo. No solamente el terrorismo y la presencia del terrorismo a pocos kilómetros de lo que puede ser pues territorio italiano o europeo, sino también pues todas las ventajas que este caos genera en favor de la migración que no solamente se da por Grecia, también se da pues vía Libia desde el África subsahariana, y también por lo que significa el negocio del petróleo. El Estado Islámico ha afectado bastante la producción de petróleo en Libia, que es uno de los recursos que se ha aprovechado justamente por Europa, y además ha aprovechado no solamente como consumo, sino también por sus empresas. En este escenario, pues Libia se presenta como un papel cada vez más importante. Por eso, este ataque que vemos, pues es importante, no solamente para la Unión Europea, que hace mucho tiempo reclama que hay que también priorizar no solamente Siria y Irak, sino también el escenario libio, que puede convertirse próximamente en algo muy similar a lo que conocemos hoy en Siria e Irak, sino también es importante, creo, en el fondo para el Estado Islámico, porque lo que el Estado Islámico quiere y busca es que la fuerza de oposición concentren su atención no solamente en Irak y Siria, sino también en otras partes donde ellos tienen influencia, con lo cual les podría dar un respiro en su accionar en Siria e Irak. Ahora, algo interesante o particular de este ataque es que se da en una ciudad muy cercana a un poblado, muy cercano a Túnez. ¿Y por qué es importante esto? Porque el dominio del Estado Islámico en en Libia está en el centro del país, en lo que es la zona de Sirte, el centro del país. Ahí está. Sirte es una ciudad que ellos han tomado. Y que está justamente en el centro del país. No sé si lo podemos entrar quizás por Google Earth, en algún momento podemos entrar para ubicar primero a Libia, por supuesto, y luego a Sirte en Libia, otro de Bueno, en el mapa de Libia, Sirte está en la mitad, Trípoli está a la izquierda y Tobruk está a la derecha. Y hay 2 gobiernos, uno en Tobruk y otro en Trípoli.
a la derecha y otro en Trípoli. Y Trípoli es la capital. Exacto, dejando la parte intermedia pues medianamente vacía o como escenario de enfrentamiento dentro de la guerra civil. Ahí es donde el Estado Islámico se ha desarrollado. Y lo curioso de este accionar es que este accionar demuestra que el Estado Islámico no tiene solamente influencia en el centro del país, sino inclusive en poblados que están muy cerca de la frontera de Túnez, a la izquierda, en la margen izquierda del país, con lo cual pues lo que vemos es que su expansión en Libia se está dando inclusive en territorios que podrían estar dominados por gobiernos, por alguno de los dos gobiernos que hoy detentan pues el poder en Siria, en Libia. Y recordar, apuntando lo que dices de la cercanía con Túnez, donde ha sido este ataque, es que el objetivo de ese ataque era uno de los terroristas acusado de ser el autor de los atentados en Túnez, el museo y también la playa en Sousse, ¿no?, que mataron a turistas en la playa. Iba dirigido a él, y también el peligro que significa la penetración del ISIS en Túnez, una democracia frágil, el ejemplo, quizás el único que queda de lo que pudo haber sido una primavera árabe, Túnez, sí. Entonces rescatarla también, ¿no? Sí, en el caso de Túnez tienen, ahí está, justo ven Trípoli, Tobruk está a la derecha y todo el sector del medio hay una ciudad muy importante que se llama Sirte. El poblado que han atacado hoy las fuerzas americanas es un poblado que está muy cerca de la frontera con Túnez, a la izquierda del mapa, que no se ve porque es un poblado pequeño en donde aparentemente había campo de adiestramiento. Y justamente Túnez se ve afectado por dos cosas. Uno, por la cercanía que el Estado Islámico está teniendo en su país, pero dos, sobre todo, por la cantidad de yihadistas que han ido a pelear por el Estado Islámico proveniente de Túnez. Túnez es el país del mundo que más yihadistas ha proveído al Estado Islámico, alrededor de 3.000, que se cree que no solamente están peleando ahorita en Irak y Siria, sino que muchos habrían regresado y que han sido culpables de los atentados que conocemos. Además, sí, nos alejamos un poco en el mapa para ubicar nuevamente a los vecinos de Libia. Vemos, como comentábamos, bueno, Tunisia, que ha sido golpeada por esos atentados que hemos mencionado, uno en un museo, otro en sus costas, en un centro turístico, y vemos también que es vecina de Libia, nada menos que de Egipto. Sí, si algunos pensaban que la primavera árabe podía tener democracias, de repente Túnez es el mejor ejemplo o el caso a seguir, pero la realidad de Libia y también de Egipto no necesariamente han traído democracias en la región. En Egipto más bien se ha consolidado un régimen autoritario como el de Al-Sisi, que es representación del Mubarak, también de origen militar, y en el caso de Libia, la caída de Gaddafi no ha generado pues algún tipo de reemplazo, y más bien el caos en un país que en las últimas 4 décadas con Gaddafi se acostumbró a ser eminentemente tribal y lo sigue siendo, con muchas diferencias en cuanto a regiones, que es lo que vemos hoy en el conflicto civil en dicho país. Solo que ahora no encuentran una cabeza que los dirige. Y además intereses distintos que hacen que inclusive los acuerdos que se llevan a cabo con las Naciones Unidas hace un par de meses no se cumplan, lo cual también hace una crítica muy fuerte al papel de las Naciones Unidas en Libia, que no ha podido lograr la paz y acercar a los diferentes múltiples, porque no son dos, son muchos más grupos que participan del conflicto. La Unión Europea y el Reino Unido lograron finalmente un acuerdo después de más de 30 horas de negociaciones para evitar la salida del Reino Unido, llamado Brexit. El primer ministro David Cameron